Los dos les va a ser exactamente igual en cuanto a bajar la presión. Muy bien, entonces, ¿qué causas de hipertensión arterial secundaria tenemos? Coartación aórtica, síndrome de Cushing, aldosteronismo primario, feocromocitoma, enfermedad renal, que es la causa número 1, y la enfermedad tiroidea. Entonces, por eso, todo paciente que diagnosticamos de hipertensión arterial, debemos de pedir laboratorios buscando cualquiera de estas enfermedades. Electrolitos, química sanguínea, coartación, pues con la prueba de exploración física podemos sospecharla. El Cushing, pues si tiene hiperglucemia. El aldosteronismo primario, si tiene potasio bajo o elevado. Feocromocitoma, igual también alteraciones en el potasio. Y aparte por la clínica que te dice el paciente que siente palpitaciones, diaforesis y le sube la presión arterial por momentos. Enfermedad renal, pues con la química sanguínea. Enfermedad tiroidea con un perfil tiroideo. Entonces la enfermedad renal es la causa número 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, tenemos que investigar por una causa secundaria. ¿Por qué? Porque tratando la causa secundaria muy probablemente se puede curar de la enfermedad. Feocromocitoma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según los europeos y los americanos también, cuando tenemos la presión entre 130 y 139, la sistólica, y la diastólica entre 85 y 89, podemos considerar nada más cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Ponerlo a hacer ejercicio, disminuir su ingesta de alimentos de carbohidratos, grasas y sal. Y si con eso mejora, pues ya ahí nos quedamos. ¿Cuánto es lo diario recomendado de sal? Menos de 3 gramos. Pero sí es recomendado comer sal, no por el yodo. Los alimentos que tienen. Pero había la tarta ahogada. Sí, medio kilo de sal. Sí, no, sí hay que disminuir porque sí. De hecho, traigo los pies bien hinchados. ¿Qué onda? No, es que había escuchado algo súper tonto, que en algunos pacientes con disautonomía mejoraba sobre todo las mujeres. Y en ese caso, ¿cómo hacemos ese balance de...? Pero es que los pacientes con disautonomía no van a estar hipertensos. Son los que te dicen que sufren de presión baja. Yo nada más estoy existiendo hoy. ¿Sí? Entonces, los que tienen disautonomía, lo que pasa es que sus mecanismos compensadores para cuando sobre todo nos levantamos, lo normal es que las piernas tenemos un 20% de la sangre. Lo normal es cuando nos levantamos, ahí se actúa a nivel simpático para que regrese sangre al cerebro. ¿Okay? Entonces en ellos está un poquito retardado y por eso que se empiezan a marear y se copiar por estar en la misma posición. Entonces a ellos que se les pide que tomen mucha agua para que tengan mayor volumen intravascular y que coman más algo, también para que reabsorban más agua y que tengan más volumen intravascular. No va a ser en ellos como de tanto riesgo. No, en ellos no va a ser de riesgo. Muy bien, entonces, ¿qué tratamiento debemos tener? Entonces, cuando tenemos ya hipertensión como tal, que está acá arriba de 140-90, tenemos que empezar tratamiento, ¿ok? Y es lo que les comentaba, los americanos te dicen, cuando están 130 y 139, te dicen que puedes empezar tratamiento siempre y cuando tenga un riesgo alto o muy alto de riesgo cardiovascular. ¿Ok? En ellos ya se considera iniciar el tratamiento. Entonces, si no tiene factores de riesgo, Pues, es 140, 90. Hasta arriba de 140-90 es cuando empieza el tratamiento. ¿Okay? Antes te decían, aunque estaba arriba de 140-90, que siempre empezaras con medidas dietéticas y ejercicio y ya después iniciaras este tratamiento, pero ya actualmente ya se prefieren las tres del principio: dieta, ejercicio y los medicamentos. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué medidas podemos hacer que sea como un medicamento? Yo siempre les digo a los pacientes que el ejercicio es un medicamento más para la presión arterial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ejercicio y la pérdida de peso te puede llevar a que disminuya también la presión. Por ejemplo, la pérdida de peso te disminuye 5 milímetros de mercurio. Una dieta saludable, menos de 11 milímetros de mercurio. La baja ingesta de sodio te disminuye de 5 a 6 milímetros de mercurio. La dieta con potasio y todo esto también nos disminuye. El hacer ejercicio más o menos disminuye porque vas a perder peso. Te disminuyen de 5 y 10 milímetros de mercurio. Los medicamentos más o menos actúan eso. 10 a 15 milímetros de mercurio es lo que te llegan a bajar los medicamentos. Entonces, por eso es importante todas las medidas higiénicas. Entonces, ¿qué medidas farmacológicas tenemos? Según los americanos, los 4 que utilizan nada más son YECAS, ARA2, diuréticos y calcio antagonistas como primera línea. Y los europeos, y que son los que utilizamos también aquí nosotros, son YECAS, ARA2, diuréticos, los calcio antagonistas y los beta bloqueadores. ¿Ok? Pero por ejemplo, una persona que tiene, no sé, hipertensión
si le das antagonistas de calcio y bloqueadores, ¿no lo vas a superhipotensar? No, porque esa combinación generalmente no lo utilizamos, ¿ok? Pero sí se pueden utilizar siempre y cuando sean de los no hidropiridínicos. Por ejemplo, amlodipino con metoprolol. Eso sí. Eso sí se puede. Pero generalmente esa combinación no la utilizamos tanto. A menos de que tenga cardiopatía isquémica, por ejemplo. Ahí sí, cuando cardiopatía isquémica debes utilizar un beta bloqueador siempre. ¿Qué puede ayudar metoprolol con verapamil? No, pues ya va. Esta combinación tratamos de no utilizarla a menos de que tenga alguna indicación muy precisa. ¿Por qué? Porque se puede radicalizar mucho el paciente. Recordemos que los dos bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando se utiliza la combinación de esos dos, con metoprolol o, por ejemplo, diltiazem o verapamil, que son los dos calcios antagonistas que son cardioselectivos, baja mucho la frecuencia cardíaca y se puede bloquear. Entonces, los fármacos de segunda línea tenemos los alfa bloqueadores como alfa-metildopa, prazosina, Para embarazadas. agentes de acción central. Embarazadas, acaba de salir un estudio donde el nifedipino fue el mejor. Por encima del. Por encima del alfa-metildopa. Que es Ya la pasé. primera línea, ¿no? El nifedipino es lo de hoy. Más que la hidralacina. Más que la hidralacina. O sea, como tratamiento crónico en las embarazadas, es mejor el nifedipino. En agudo, sigue siendo la betalol y hidralacina, los de primera elección. Y en no embarazadas el nitroprusiato, ¿no? El nitroprusiato para emergencias hipertensivas. Y los antagonistas de receptores de testosterona como la espinolactona, eplerenona, finerenona. Muy bien, ¿en quiénes están contraindicados ciertos medicamentos? Por ejemplo, los diuréticos podemos llegar a estar contraindicados en gota. ¿Por qué? Porque suben el ácido úrico. ¿Okay? Entonces ahí debemos tener cuidado. Beta bloqueadores, sobre todo cuando no son cardioselectivos, que tengan antecedente de asma o un bloqueo de alto grado, como bloqueo de tercer grado, obviamente, bloqueo MOVIX 2, y que tengan ya bradicardia como tal. Los calcios antagonistas, pues generalmente lo que provocan nada más es edema. Los de alto los calcios antagonistas que son no hidropiridínicos, que son los que actúan directamente en el corazón, pues igual que los beta bloqueadores, cuando tengan bloqueos de alto grado. Los IECAS y los ARA2, embarazo, es su principal contraindicación. ¿Okay? No se deben utilizar estos en el embarazo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al bebé? Disminución, tienen productos pequeños y aparte también tienen alteraciones cardíacas y neurológicas. Y aquellos que tengan hipercalemia muy severa y que tengan estenosis de la arteria renal bilateral, también están contraindicados los IECAS y los ARA2 porque potencian la falla renal. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos el tratamiento? La gran mayoría de veces va a ser terapia dual. La gran mayoría de veces. Ya preferimos iniciar con dos antihipertensivos. ¿Ok? A menos de que sea una hipertensión ahí muy chafosa, que está apenas en 140-90, ¿ok? Ahí podemos iniciar con uno solo. Pero la gran mayoría de veces nos llegan al consultorio con cifras de 160-90, 160-100. Entonces les empezamos dos antihipertensivos. Y la gran mayoría de veces los de elección son IECAS o ARA2 con diurético. Es el primer medicamento que utilizamos. La primera línea. ¿Ok? IECA y ARA2 con un diurético. ¿Qué diurético es como de preferencia? Generalmente es la hidroclorotesida, ¿ok? Que es la que prácticamente todos los medicamentos son en esa combinación. Lo otro que podemos utilizar es la clortalidona. ¿Ok? Cualquiera de esos dos. Son los diuréticos quiasídicos. Sí. Los que utilizamos. Ok. Entonces, si no mejora con eso, pues ya agregamos otro medicamento que la gran mayoría de las veces es un calcio antagonista. ¿Ok? Tipo amlodipino, lecafidipino, nifedipino. ¿Ok? Cualquiera de esos. Entonces, por eso es que es tan importante que, por eso muchos medicamentos que ya venden comercialmente traen esos tres medicamentos. Generalmente te trae un IECA o un ARA2, te trae un diurético y te trae un calcio antagonista. ¿Ok? Porque son la siguiente línea de tratamiento que generalmente tenemos. Y si ya no mejora, pues podemos agregar también un beta bloqueador. Muy bien. En pacientes con cardiopatía isquémica, debe tener siempre, lo único diferente es que debe tener un beta bloqueador de entrada. ¿Ok? Porque la cardiopatía isquémica, el tratamiento de la cardiopatía isquémica también son los beta bloqueadores, como vimos en el módulo de cardiopatía isquémica. Siempre deben de tener beta bloqueadores. Entonces, eso es lo único que va a variar. Siempre deben tener de entrada un beta bloqueador y luego ya vamos agregando los demás antihipertensivos. Con enfermedad renal crónica, pues los mejores y los de elección son los IECAS y los ARA2. ¿Por qué? Porque disminuyen la proteinuria. ¿Ok? Entonces son los de elección para enfermedad renal crónica.
los IECAs. En insuficiencia cardíaca, pues van a ser los IECAs, ARA2, pero ya ahorita actualmente preferimos también los ARNIs, ¿ok? Preferimos sustituir los IECAs y los ARA2 por ARNIs. Eso no está actualizado cuando ya se llaman así los ARNIs. Un paciente con fe disminuida que ya le estás dando los 4 fantásticos, ya no hay necesidad de agregarle otro medicamento para la hipertensión. Si continúa hipertenso y no está en metas, sí puedes agregar otro. Por ejemplo, los 4 fantásticos, ¿cuáles son? Arnis ARNIs. y IECA ahora 2. ¿Tienes IECA? ¿Es ARNI o IECA ahora 2? Lo ideal es el ARNI. Es el GLT2, beta bloqueador. ¿Y cuál otro? No, ¿cuál es diurético? La espironolactona. La espironolactona, los antagonistas de aldosterona. Hemos dicho que son los 4 fantásticos en eso. Entonces, esos 4 medicamentos, a excepción del SGLT2, te bajan la presión. Pero si continúa hipertenso, pues te vas a otros medicamentos. Por ejemplo, le agregas un calcio antagonista. ¿Okay? Si no mejora con eso, pues agregas otros de segunda línea. Maravillosa jugada. Pero sí puedes seguir agregando medicamentos. Si son falla cardíaca y continúa con hipertensión, sí puedes agregar medicamentos. Muy bien, ¿y cómo definimos nosotros como hipertensión resistente? Hipertensión resistente se dice que es aquella que continúa hipertenso, o sea, no está en metas de 130-90, continúa hipertenso y aparte tenemos 3 antihipertensivos a dosis máximas dentro del que incluye un diurético. ¿Ok? Nuestra meta, tenemos que dar 130-80, ¿no? Tenemos que dar la meta. Si no tenemos el control y ya hagamos 3 medicamentos dentro de un diurético, está a dosis tope, se dice que es hipertensión resistente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que agregar. ¿Mande? ¿Puede repetirme? ¿Cómo definimos hipertensión resistente? Aquellos que no cumplen la meta de 130-80 y que ya tienen 3 antihipertensivos a dosis tope y de entre ellos es un diurético, un medicamento. Entonces ahí nos vamos a otros medicamentos. Generalmente empezamos con la espironolactona como otro antihipertensivo y luego vamos agregando más, que son los de segunda línea que hemos visto: alfa-metildopa, brazosine, clonidina. O sea, son otros medicamentos que podemos utilizar también para hipertensión. Pero ya no sería mejor buscar una causa de... Obviamente tienes que investigar el paciente para ver cuál es la causa de que está así. Digo, generalmente son nefrópatas, los que son así de resistentes. La gran mayoría de las veces las hipertensiones secundarias son las que peor se controlan. Entonces por eso siempre tienes que investigar una causa secundaria en esos pacientes que no se controlan de manera fácil. Yo he escuchado que en muchos adultos mayores, o sea, ya muy mayores, de 85 o tantos años, sus metas de TEA no deben, o sea, no se las ponen de que 120-80, sino con que traigan 136. Es lo que les comenté ahorita, que les puse de arriba de 80 años, todavía los permites de 130 a 140. ¿Okay? O sea, en los ancianos de más de 80 años, sí es un poquito más permisivo, y con que esté menos de 140, con eso ya estás ahí del otro lado. Hoy tenemos que disminuir los efectos, también otras cosas que nos están modificando la presión. Por ejemplo, si está obeso y si continúa obeso, pues decirle que baje de peso, si no, no va a mejorar su presión. Si continúa fumando, que deje de fumar. ¿Okay? Si no hace nada de actividad física, que empiece a hacer actividad física. ¿Okay? Y evitar medicamentos que suban la presión también. El uso de AINES, los AINES suben la presión. Entonces, vasoconstrictores. ¿Qué pasó, Vanessa? ¿Qué medicamento dijo que le añadía? O sea, cuando ya tiene hipertensión resistente, el de primera elección para empezar es el aspirolactona, ¿ok? Y ya de ahí vamos viendo si con eso se mejora o si vamos como quiera agregando más medicamentos, ¿sí? El concepto de que estamos usando farma, había un concepto que nunca se me a comprender, que había hipertensión severa y la hipertensión maligna. La verdad es que esos términos están totalmente obsoletos. Totalmente obsoletos. Antes se utilizaban, ya ahorita ya no. ¿Y antes qué significaba? Ni te los aprendas, ¿para qué? Hipertensión maligna era aquellos que provocaban daño al órgano blanco como un AVC hemorrágico, infarto agudo de miocardio, falla renal. Salud. O sea, la maligna, porque era muy mala. Pero están totalmente obsoletos. Ahorita ya nada más se llama crisis hipertensivas y hipertensión que es refractaria, resistente o hipertensión normal. Pues eso de emergencia hipertensiva. Eso sí se está utilizando. Eso sí lo vamos a... Muy bien, ¿qué características tienen los de hipertensión resistente? Generalmente tienen alguna causa secundaria, como les dije. Tenemos que buscar alguna causa secundaria
secundaria que esté provocando esto, porque generalmente son las que peor se controlan. En ancianos también puede llegar a ser resistente, obesos, fumadores, aquellos que tengan uso de medicamentos también antineoplásicos que provoquen que aumente la presión, como la ciclosporina. Aquellos que toman anticonceptivos orales también puede aumentar la presión. El uso de eritropoyetina con la enfermedad renal crónica también sube la presión de la eritropoyetina. El uso de esteroides. Entonces tenemos que ver qué otras cosas está tomando el paciente para ver que esté contribuyendo a que aumente la presión. ¿Sí? Entonces tratar de disminuir todas las causas secundarias que puedan estar aumentando la presión. Muy bien, ¿y cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener? Retinopatía, evento vascular cerebral, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, sobre todo con fe preservada, enfermedad renal crónica y enfermedad arterial periférica. Son las complicaciones que generalmente conllevan a una hipertensión mal tratada. Muy bien, las crisis hipertensivas, ¿cómo se...? Cuando están arriba de 170 milímetros de mercurio la sistólica, ¿no? O mayor a 180 la sistólica. Arriba de 180, 120, Jimena, que me decías que si yo lo íbamos a ver. Sí. ¿Ok? Entonces aquí está. ¿Cómo definimos una crisis hipertensiva? Cuando tenemos una TA sistólica arriba de 180 y una diastólica arriba de 120. Ahí se cataloga como una crisis hipertensiva. Ahora tenemos que ver si tiene daño a órgano blanco o no tiene daño a órgano blanco. Si no tiene daño a órgano blanco, podemos tratar el tratamiento vía oral para que mejore esa presión y se puede controlar la presión en 1 o 2 días, porque no es tan urgente. Si es emergencia, sí hay. Sí, ahí esa sería urgencia hipertensiva, cuando no tienen daño a órgano blanco. ¿Okay? Y cuando sí tienen daño a órgano blanco, ¿qué me refiero con daño a órgano blanco? Que tenga retinopatía, desprendimiento de retina, por ejemplo, que tenga falla renal aguda, edema agudo del pulmón, un infarto agudo del miocardio, ¿okay? Un EBC, ¿okay? Y esos son daños a órgano blanco, que debe estar checando. Pero la retinopatía hipertensiva ya es que la hipertensión está súper grave. No, pero generalmente, o sea, cuando es urgencia, o una emergencia, perdón, es cuando tiene desprendimiento de la retina. Pero eso es que, o sea, de O sea, verdad estuvo muy mal se hipertensión controlado por muy mucho feo. tiempo, ¿ok? También Entonces, la- si tiene alguno de esos datos, es una emergencia hipertensiva y ahí sí se tiene que internar para el manejo intravenoso de la presión arterial, ¿ok? Aunque esté completamente asintomático. Aunque, no, porque no puede estar asintomático si tiene daño al órgano blanco. ¿Sí es una qué? Si tiene daño al órgano blanco, No. tiene que estar, es una emergencia hipertensiva. Ahí tiene que estar hospitalizado para manejo intravenoso. Si no está sintomático y es una urgencia hipertensiva Esa nada es la más, otra opción. es la otra opción que esté completo. Por ejemplo, los pacientes que te llegan a la consulta, te llegan de repente pacientes con 200, 100, 120, 200, 130, y está completamente asintomático, pues nada más le empiezas el tratamiento. No tienes que mandarlo a urgencias. ¿Entienden el concepto ese de emergencia y urgencia hipertensiva? Sí. Muy bien, entonces, porque cada uno de ellos conlleva un diferente tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Abordaje de las crisis hipertensivas, checar todo. Fondo de ojo, electrocardiograma, biometría hemática, creatinina, perfil de lípidos, sedimento urinario, relación albúmina y creatinina para ver que no tengan falla renal. Y causas específicas, pH cardíaco para ver que no tengan un infarto, radiografía de tórax para ver que no tengan, por ejemplo, algún dato de disfunción aórtica, también que puede ser una emergencia que se me olvidó comentarles ahorita. La disfunción aórtica también es una emergencia hipertensiva. Ecocardiograma, angiotract de tórax y abdomen, taco, resonancia de cerebro, ultrasonido renal y pruebas de drogas urinarias. Aquellos que tengan anfetaminas también pueden llegar a tener una crisis hipertensiva bastante severa. Doc, también la marihuana, ¿no? Tiene efectos La hipertensivos. marihuana, no tanto, es más que nada cocaína, piedra, anfetaminas, ¿ok? Los que llegan a ser más hipertensivos. De hecho, los pacientes con cocaína nos llegan con cifras muy altas de hipertensión. Con 190. Más, nos llegan, yo lo más alto que he visto en un paciente con cocaína es 240, 150. Y también súper taquicárdicos, ¿no? Sí, no, están impactando. O sea, de hecho, literalmente se espaldan la coronaria. Entonces, sí, La madre. ¿Y cómo lo bajas de ahí? se va bajando de poco a poco también con nitratos o con nitroprusiatos. Es como lo máximo que existe, ¿verdad? Para hipertensión del nitroprusiato. O sea, no hay más. No hay más altos. Muy bien, entonces, ¿cómo manejamos los pacientes con emergencia hipertensiva? Que son los que ingresamos al hospital porque estaban con las cifras elevadas, arriba de 180, 120 y que tenían daño órgano blanco. Se les tiene que empezar medicamentos intravenosos. ¿De esos cuáles son? Nitroprusiato y nitratos principalmente. La betalol también se podría utilizar. Son los principales tratamientos. El que más preferimos es el nitroprusiato, por su efecto que es tanto arteriodilatador como venodilatador, y aparte tiene un efecto
o menos su vida media dura 5 minutos. Entonces podemos revertirlo rápidamente. Si nos pasamos de la... Porque debemos recordar que estos pacientes debemos de bajar la presión paulatinamente. Se pide que en la primera hora se baje el 25% de lo con lo que llegó y ya después, durante todo el día completo, irla bajando poco a poco el resto. ¿Qué pasa si lo bajas así de...? Hay profusión cerebral, pues, y también puede haber vasospasmo coronario. ¿Por qué? Por lo que se llama daño por hipoxia reperfusión. ¿Ok? Entonces, es más deleterio bajarlo así de golpe. Entonces, por eso es que algo que se utiliza mucho en los servicios de urgencias, en los centros de salud, el medicamento sublingual. No lo deben de hacer. Está totalmente contraindicado. Para las emergencias. Para cualquiera. Ah, Es bastante común que llegues al centro de salud de Pero urgencias. siempre te dan la nitroglicerina sublingual, ¿no? Ah, pero esa es otra cosa. Es cuando tienen cardiopatía isquémica, que tengan dolor precordial, ahí les das el nitrato sublingual. Pero en hipertensión, como para tratar una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque dice que Se absorbe mucho más rápido y no sabemos bien qué tanto le va a bajar la presión. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se debe utilizar. Y es muy común que les den su captopril sublingual, por ejemplo. Es bastante común que te diga, tómate, ponte uno debajo de la lengua. Está totalmente contraindicado eso. En ninguna guía lo van a ver. ¿Ok? ¿Y qué se les da entonces? ¿Tomado normal? Sí, o sea, si es una urgencia hipertensiva, o sea, si la presión no está elevada y está completamente asintomático, le das un medicamento, le ajustas su tratamiento y ya, lo mandas a casa. Pero Que no se esté monitorizando. Obviamente le dices que si empieza con hemiparesia, con falta de aire, dolor de pecho, que se vaya luego a las urgencias. ¿Ok? Pero generalmente esos pacientes se controlan. Como el choque. Esos generalmente se controlan en 2 o 3 días. Muy bien. En el embarazo, pues, igual una cifra arriba de 140-90. El alfa-metildopa para tratamiento ambulatorio, les digo, actualmente acaba de salir un artículo donde el nifedipino salió superior al alfa-metildopa, entonces ya preferimos el nifedipino sobre el alfa-metildopa. Entonces es totalmente segura el nifedipino durante el embarazo. ¿Sí? ¿cómo está eso de que ya no he indicado la hidral? O sea, eso no lo aprendimos de que el bloque pasó de aquí. Hidralacina para crisis. Es que esa era de primera lección antes. Y ahora- Actualmente preferimos la betalol, principalmente. Para crisis. Para crisis hipertensivas. Y contraindicados, IECAS y ADA2. ¿Ok? Entonces, a ver, para las embarazadas en una crisis es Preferimos la betalol. O el nifedipino también lo podemos utilizar. Pero es de... Preferimos la betalol. Entonces el nifedipino era para el control. Al control crónico. Algo había leído que, por ejemplo, el metildopa se puede dar en el trimestre del embarazo, no sé si era en el segundo y tercero o en el primero. El alfa metildopa lo puedes dar durante todo el embarazo, no pasa nada. Entonces, ¿cuál era el que no se podía dar en cierto...? No sé cuál haya leído. La verdad es que tanto nifedipino, pues los dos que utilizamos en el embarazo principalmente son nifedipino y alfa metildopa. Podemos hacer combinación de ellos. Eso también, bueno, también es la betalol. Ese lo dejamos nada más para crisis hipertensivas. Ah, ok. ¿Ok? ¿Y la hidratación en qué caso, Lucero? También se puede utilizar para crisis hipertensivas cuando no tenemos la betalol. No en todos lados hay la betalol. La hidralacina es mucho más fácil de encontrar. Ok. Entonces ahí todavía se puede utilizar. Esto en países de primer mundo donde tienen la betalol en todos lados. ¿Ok? Aquí en México se sigue usando. Y en el preparatorio también es bastante común de que nos llegan a hablar para valoraciones porque llegó hipertenso durante la cirugía. Pues nada más le ajustes el tratamiento, digo, la verdad es que no tienes que hacer absolutamente nada más fuera de lo habitual. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? La betalol, para crisis hipertensiva, pero solo en embarazadas. Solo embarazadas. No, también en crisis hipertensivas en normales podemos utilizar la betalol, pero preferimos nitrogluciato, nitroglicerina o la betalol. Son los 3 que tenemos. Nitrogluciato, la nitroglicerina y la betalol. La betalol. Son los 3 que tenemos intravenosos para emergencias hipertensivas. ¿Sí?